Mateo 17. La transfiguración. Lo podemos ver también en Marcos 9 del 2 al 13, Lucas 9 del 28 al 36. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Nota: Pedro, Santiago y Juan constituían el círculo íntimo de allegados a Jesús. Capítulo 20, 26, 37. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nota: mientras el verbo se transfiguró puede denotar transformación espiritual. Romanos 2:12, 2 Corintios 3:18. Aquí indica una transformación visible que reafirma la gloria de Jesús el Mesías. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Nota: la aparición de Moisés y Elías significa que la ley y los profetas sostenían a Jesús en su misión redentora. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nota: Pedro puede haber estado sugiriendo la prolongación de aquella visita. Lucas dice que Pedro habló no sabiendo lo que decía, Lucas 9:33. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Nota: la reafirmación por el Padre Celestial de la misión redentora de Jesús mandaba a los discípulos a aceptar las instrucciones de Jesús relacionadas con su sufrimiento. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Nota: el encargo de guardar secreto sería suspendido después de la resurrección, cuando los demás podrían comprender mejor a Jesús y su misión. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Nota: la cuestión fue planteada debido a la aparición de Elías en la montaña. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Nota: la profecía de Malaquías 4, 5, 6 se cumplió con el ministerio de Juan el Bautista. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Lo vemos también en Marcos 9, del 14 al 29 y Lucas 9, del 37 al 43. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nota: la fe que nos parece pequeña o débil puede alcanzar lo humanamente imposible. Este monte representa un obstáculo, dificultad o problema humanamente insoluble, nada de lo cual es imposible de manejar por Dios a través de la gente consagrada que conoce exactamente cuáles son sus potestades y cuál es su poder, voluntad, propósitos y provisión. Dinámica del reino. Dios tiene una manera de llenar tu necesidad, de resolver tu problema. Todo depende de cómo tu fe se convierte en una semilla. Semilla de fe. Cuando siembras una semilla,
Dios cambia la naturaleza de esa semilla de modo que llegue a ser una planta, y el poder de la vida surge en esa tierna y joven planta, de tal manera que aún una gruesa capa de tierra no puede impedir que brote y crezca. Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es, cuando la depositamos en Dios, toma una naturaleza totalmente nueva, se convierte en un milagro en potencia. ¿Cuál es el monte que debes remover en tu vida? La soledad, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, una relación rota, dificultades en tu hogar. ¿Alguna otra cosa? Anímate, Jesús te muestra el camino para que lo logres. Primero Dios te dice que posees una medida de fe, Romanos 12:3. Esa fe está dentro de ti. En segundo lugar, Dios dice que esta fe cobra vida por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. En tercer lugar, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. ¿Cómo? Haces algo como un acto de fe. Siembras la pequeñísima semilla de mostaza de tu fe en una acción de amor, Mateo 17:20. Entonces, cuando tu fe ya haya sido sembrada y está creciendo, háblale a tu monte y observa cómo Dios actúa. Segundo libro de Crónicas 25:9, Juan 10:10. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. También lo vemos en Marcos 9:30 al 32 y Lucas 9:43 al 45. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nota: los discípulos no comprendían el significado de la resurrección victoriosa. Pago del impuesto del templo, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Nota: las 2 dracmas eran el impuesto anual que se pagaba para el mantenimiento del templo. Éxodo 30 del 13 al 15. Versículo 25. Él dijo: sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Moneda correspondiente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Nota final. Mientras Jesús reclama ser eximido del impuesto como hijo de Dios, se preocupa de no cometer una posible ofensa. Si se negaba a pagar, se le habría acusado de profano e irreligioso.